fin de semana nos enteramos de que el gobierno ejecutó órdenes de aprehensión contra 3 empresarios, 5 marinos en activo, 1 en retiro y 5 exfuncionarios de aduanas por el delito del huachicol fiscal. Muchos lo advertimos porque era previsible que cuando los militares se les encargan tareas fuera de su ámbito de acción, como el manejo de las aduanas, se corre el riesgo de que ciertos miembros de las instituciones castrenses se corrompan, poniendo en peligro la integridad y lealtad de los órganos del Estado responsables de la seguridad nacional. Vamos a debatir sobre este tema. Blanca, solamente aquí, antes de darte la palabra, decirle a la gente, porque hay una confusión entre el huachicol y el huachicol fiscal. El huachicol es cuando pican los tubos de Pemex, se roban la gasolina que produce Pemex y la venden de manera ilegal. El huachicol fiscal es contrabandear gasolina, traer combustibles, gasolina y diésel de Estados Unidos a México, meterlos como si fueran aditivos o aceites, sin pagar los impuestos respectivos, el IEPS y el IVA, y luego venderlo en el mercado nacional. Es un robo en el sentido de que es contrabando que no está pagando los impuestos que debería pagar y se calcula, yo estuve haciendo investigaciones, se calcula realmente son cientos de miles de millones de pesos al año que pierde el erario por este huachicol fiscal. Estamos hablando entonces, en este caso, de una red de huachicol fiscal. Efectivamente, de contrabando de gasolina y diésel, probablemente en los Estados Unidos, aunque a veces también va en el otro sentido, de exportación, en donde no se declara como tal, se declara como otra cosa. Y hay una doble pérdida cuando se trata de importación. Ya mencionaste una, los impuestos que tendrían que pagarse, pero también pues el hecho de que se está contratando, digamos, comprando petróleo a otro lugar o gasolina en lugar de poderlo comprar de manera legal en México. Correcto. A la propia Pemex. Entonces, creo que es el golpe más duro que ha dado la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad, que involucre desde luego a las Fuerzas Armadas mexicanas, concretamente a la Armada de México. Es importantísimo que además pues se aprende a un personaje de apellido Farías, Manuel Roberto Farías, vicealmirante, recordarle a nuestro auditorio que es el 2º grado militar dentro de la Marina Mexicana, que además es sobrino político, hijo de la cuñada de él, que fuera secretario de Marina de Andrés Manuel López Obrador. Nada más y nada menos. Ojeda. Además, el almirante Ojeda, el anteriormente secretario de Marina. La verdad es que es lo más cercano que hemos visto a un golpe, digamos, de alto nivel, que involucra una gran cantidad de recursos, pero sobre todo que es políticamente muy sensible y que ocurre en un contexto como el que veníamos platicando en la primera parte de este programa, que tiene que ver con la visita de Marco Rubio a México y que a mí al menos me cuesta mucho trabajo imaginar que no están relacionadas las dos cosas. Ya le preguntaron a la presidenta Sheinbaum que por qué se tardó tanto en pues ya concretar la aprehensión de estos personajes y desde marzo se habían ya resguardado muchísimos litros de diésel que se sabía eran importación ilegal de los Estados Unidos. Ella mencionó que porque toma mucho tiempo. Lo raro no es que tome tiempo recabar las pruebas, etcétera. Para mí lo curioso es el momento en el que se toma la decisión de hacer esta aprehensión, no solamente de este vicealmirante, sino de otros marinos y una diversidad de funcionarios, incluyendo funcionarios de las aduanas de México. Me parece que nos habla de la presión del gobierno norteamericano para, digamos, fortalecer, hacer aún más dura todo el combate a los diferentes aristas de la operación de los cárteles de la droga y las organizaciones criminales en México. Importante decirle también a nuestro auditorio, o al menos esto es lo que así reportan fuentes estadounidenses, es que mucho de este combustible importado de manera ilegal luego va a dar a manos de los cárteles
mexicanos Que de son los la que droga. lo distribuyen, sí. Exacto. De hecho, aquí expertos nos han dicho que puede ser que este negocio sea aún más rentable que el tráfico de drogas a Estados Unidos, ¿no? Digo, al menos No, tanto, se sí. sabe bien, pero se ha convertido en una fuente muy importante de ingresos. Por cierto, Chucho, también el que está fugado es el hermano de este vicealmirante, que es un contraalmirante, ¿no? Bueno, yo creo que en efecto es un golpe muy serio, muy fuerte. No sé si tiene que ver con la llegada del secretario de Estado. Me parece que nos habla de la determinación de la presidenta Sheinbaum de distanciarse de la retórica y de la estrategia del Sí. expresidente López Obrador. A mí ese me parece que es el signo más alentador de esta decisión de confrontar la corrupción dentro de la Marina, porque durante 6 años lo que escuchamos no fue solamente una defensa del ejército como una base de eficacia administrativa, de un cuerpo que sería capaz de darle los resultados en el tiempo al presidente de la República, sino que se nos vendió la idea de la superioridad moral Totalmente. de las Fuerzas Armadas. Sí. Se nos dijo que por su entrenamiento tenían una especie de coraza moral que los mantenía libres de las tentaciones del dinero y de la corrupción. Y como dices, Leo, pues esto era un discurso que ignora pues que cualquier sujeto, cualquier corporación puede ser corrompida. Y esto es lo que estamos viendo. Me parece que seguramente es lo primero que podríamos ver en las siguientes semanas, en los siguientes meses, porque desde luego lo que estamos tocando es apenas un hilo de una madeja muy enredada de corrupción. A mí me parece una señal alentadora Sí. por el hecho de que hay una determinación, hay la voluntad de pues ir en contra de la corrupción que está dentro de las Fuerzas Armadas, sea el Ejército, sea la Marina. Aunque hay que también decirlo, en la conferencia de prensa de ayer, el fiscal y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, fueron muy enfáticos en proteger al almirante Ojeda, a pesar de que eran sus sobrinos políticos, diciendo, y creo que es una pieza de información importante, no sé si será verdad o no, pero que fue el propio almirante Ojeda, siendo secretario, el que pidió que se investigara esta red de huachicol fiscal, ¿no? Sí, yo coincido totalmente de lo que decía ahorita Chucho de la importancia de eso. Yo diría que es una señal más. Hemos tenido una discusión es cierto. y unos veíamos más señales, otros menos, pero creo que en general ha sido una estrategia cautelosa. En ningún momento la idea del manotazo, del golpe de timón, de la ruptura, ni de chiste, por muchas Que era una razones, tradición en México, ¿no? pero que aplicaba a otro mundo que no es Sí. el nuestro. Entonces, Sí. los que querían eso, o esperaban eso, o pensaban que eso era necesario, creo que estaban usando el pasado como guía para entender un presente radicalmente distinto. Creo que lo que hemos visto es ajustes cautelosos y en un tema que es el de seguridad, particularmente cautelosos porque están involucrados figuras no menores. Para mí habla de las tensiones que hay allá adentro sobre este tema, el que tuvieron que salir a decir eso. Porque si algo queda claro de esta captura es que no estamos hablando de una manzana podrida, era una red. Sí, no, es un bueno, sistema. es que sí, ¿me esto es entiendes? crimen organizado, claro. Totalmente, ¿no? Y todo parece indicar que hay asesinatos Hay de un por par de medio, asesinatos, etcétera, etcétera. Estamos sí. hablando no solamente de crimen de cuello Correcto. blanco, no estamos hablando de violencia, incluso en contra de funcionarios públicos. Un posible asesinato de un contraalmirante de la Marina. Además, ¿no? que Entonces, sí. por más que salieron en efecto a Sí, sí. defender, la manera en que te presentan eso, están hablando de que esto es un problema sistémico aquí adentro. Sí. Y eso es un reconocimiento no menor. ¿Qué tanto es presión de Estados Unidos? ¿Qué tanto es aprovechar la coyuntura? ¿Qué tanto es ambas cosas? ¿Qué tanto pueden seguir por ahí?
Yo creo que todo eso está por verse, pero yo sí creo que también el contexto de esto es una gigantesca apuesta de Claudia Sheinbaum a dar resultados en el tema de seguridad. Y yo creo que los dos grandes apuestas eran crecimiento y seguridad. El crecimiento se ve complicado, pero ¿qué pasa si después de 6 años hay una mejora considerable en seguridad en el país? No, bueno, pues se le va a reconocer a la presidenta. No, sin ¿cómo le duda, va a ¿no? Morena en 2030? ¿Me entiendes? O sea, con un crecimiento de 1.7. O sea, estancada. Tú ponme el crecimiento que... Estancado, sin Un crecimiento- crecimiento. Pero mejoró la seguridad. Considerablemente, no baja un poquito, ¿no? No, o sea, entonces es una apuesta yo creo que gigantesca en todos los incentivos políticos para tomarse esto en serio, dada la coyuntura, etcétera, etcétera, y yo creo que será muy interesante ver cómo evoluciona. Ahora, queda clarísimo que allá adentro ha de haber mucho nerviosismo, ¿no? Bueno, déjenme hago una pausa y regresamos a concluir con este tema tan importante, porque sí es una de las grandes noticias, yo creo, en materia de seguridad. Quizá la más importante. Bueno, no, es que ha habido muchísimas, ¿no? Las expulsiones de los líderes del narcotráfico a Estados Unidos. O sea, sí ha habido varias. No, pero eso sí Yo es creo- Pero esa es presión. otra Yo cosa. creo Sí, que eso es esta es una decisión muy importante. Muy importante, Y, sí. sí, me parece que es Del una más señal. alto nivel, tocando a las Fuerzas Sí. Armadas Sí, mexicanas. totalmente. Regresamos en un momento más. Bueno, estamos analizando la que quizás, es más, le voy a quitar el quizás, la noticia no más sea importante de este sexenio que está cumpliendo 11 meses en materia de seguridad, por lo que implica por el involucramiento de las Fuerzas Armadas. Por cierto, es la Marina, también hay que decirlo, ¿no? La Marina, escuchaba a un experto hoy en la mañana que decía que hace 30 años no había un escándalo que involucrara a la Marina. Generalmente era el Ejército el que tenía este tipo de problemas. En fin, tiene, la verdad, mucha carnita esta decisión, pero al final del día sí nos remite, creo, Blanca, al tema de la militarización. O sea, el darle todos estos negocios a las Fuerzas Armadas, pues inevitablemente las tentaciones son muy grandes. O sea, se manejan muchos millones de pesos, en fin, eso, y lo alertábamos porque era previsible que esto iba a pasar. Sí, efectivamente. Por otro lado, podríamos entrar a la discusión que ya hemos tenido muchísimas veces sobre si había muchas otras opciones. Pero más allá de eso, me gustaría abordar algunos elementos. A ver, Tomando venga. el asunto de la Marina. No olvidar que la Marina fue la pieza clave del Plan Mérida, de la Sí. colaboración con los Estados Unidos en el periodo de Felipe Calderón. Y ahí empezaron, además, algunos de los comportamientos, pues la verdad, lamentables de la Armada de México en materia de derechos humanos, muy especialmente todo lo que supimos ocurrió en su momento en Veracruz, por ejemplo. Sí. Digamos, no solamente hay, por ponerlo así, una tentación por el lado económico o criminal directamente, porque esto va muchísimo más allá de la corrupción. ¿sí? Lo que se descubrió y se puso al descubierto esta red de complicidades criminales, no nada más involucrando, insisto, corrupción, pues también nos habla de que esa cantidad de poder, que por cierto el primero que se los dio de manera más importante fue Felipe Calderón Hinojosa, pues colocó a nuestras Fuerzas Armadas, tanto a la Marina como al Ejército, en una situación complicada en términos de derechos humanos y, por otro lado, en términos también de corrupción, y crecientemente lo vemos en términos de ellos mismos convertirse en parte de organizaciones criminales. En ese sentido, sí creo que no hay que escatimar, o yo estoy a favor de no escatimar ningún tipo de reconocimiento al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum por haber tomado la decisión de pues dar este golpe, exhibiendo que efectivamente tienes no casos aislados, como así lo mencionó el día de ayer, también en una conferencia de prensa un poco curioso que sea en domingo,
pero digamos, había una cierta urgencia de presentar estos resultados. Me imagino que había muchas tensiones, se cuidaron mucho las formas. Empezó el secretario García Harfuch haciendo reconocimiento a la Armada de México, a la Marina, a su anterior secretario, al secretario que estaba ahí presente, muy cabizbajo, se le veía al almirante Morales, actual secretario de Marina. Pero había, claro, que irse con los pies de plomo un poco, tratando de cuidar el buen nombre de la institución y de los que fueron titular el sexenio pasado y del actual titular. Pero el golpe es brutal y lo que nos revela con respecto a lo que está dispuesta la presidenta Claudia Sheinbaum a hacer, me parece muy importante. Ahora, Jesús, han salido, pues claro, siempre salen los malquerientes de López Obrador recordando videos de lo que dijo, ¿no? Y uno de los videos en donde dice los grandes negocios que se hacen en el gobierno siempre han tenido la bendición del presidente de la República, porque el presidente lo sabe todo, ¿no? Bueno, el pez por la boca muere, ¿no? Porque hay que decirlo. Aquí ya fueron muy claros, muy enfáticos que el almirante Ojeda no sabía y pues yo creo que por extensión también están protegiendo al presidente López Obrador. Pero ahí están los videos de López Obrador. Yo creo que habrá que ver. En efecto, hay esta necesidad del gobierno de la República de mostrar un mensaje que da cierta tranquilidad, cobertura al secretario de Marina del gobierno anterior. Pero yo creo que cuando hablábamos de la militarización, en este caso, de lo que hablamos es de la extensión de esta actuación de las Fuerzas Armadas, más allá incluso del asunto de la seguridad. Correcto, como las aduanas. Las aduanas. Sí. Se están encargados de los puertos. Uno llega al aeropuerto de la Ciudad de México y lo que tiene es que hay una conducción militar de las operaciones del aeropuerto. En ese sentido, pues yo creo que esta reflexión nos debe poner con elementos para cuestionar por qué diablos tenemos que acudir a las Fuerzas Armadas cada vez que hay un problema, en lugar de construir una estructura burocrática con todas las capacidades y luces que exhiban las posibles desviaciones. Yo creo que el gran problema es confiar en las instituciones que son, por definición, las más opacas del Estado mexicano. Porque el complemento de la disciplina es la opacidad. Y en ese sentido, ponerlos a cargo de las aduanas, de los puertos, de los aeropuertos, pues es, como decías, una receta para la corrupción. Y estamos viendo, creo que las primeras señales de lo costosa que fue esa estrategia. Sí, claro, porque se van mermando. Tú decías, ayer se veía cabizbajo el secretario almirante. Pues claro que está, pues digo, es un golpe durísimo a una institución que tiene mucha confianza en la gente, que son las Fuerzas Armadas y en particular la Marina. Claro que esto le pega a la institución. Javier, termina. Perdona más un detalle. Sí. Y se reveló en varias fuentes periodísticas que el aprendido y el que está fugado, los hermanos Farías, sobrinos políticos del anterior, habían cabildeado por varios nombres para reemplazar a su tío político, entre ellos el actual secretario de Marina. Es correcto, así es. ¿Te toca terminar? Yo diría o añadiría que sin duda parte de la estrategia de cómo fue anunciado, etcétera, fue proteger a los del sexenio pasado, pero yo creo que también más ahorita, que eso, los que están ahorita. Mucho más. O sea, yo insisto que la relación compleja, complicada y relevante es la presidenta Sheinbaum con Morena hoy y no la presidenta Sheinbaum con los del sexenio pasado, sea quien sea del sexenio pasado. Yo creo que lo que están cuidando sobre todo es gente que hoy en funciones que podría estar involucrado de alguna manera. En ese sentido, yo espero, y cada vez que sucede un golpe de esta magnitud en cualquier sexenio, siempre hablamos del tema, ojalá armen bien el caso. Es decir, lo que a mí me gustaría ver... Al parecer se tardaron para eso. Bueno, eso dijo la García Harfuch. Sí, habrá que ver si en efecto, porque lo que yo específicamente quisiera ver es que
esa parte legal, esa parte de Totalmente. evidencia, esa parte Claro, del porque proceso. los jueces van a hacer un filtro de legalidad muy severo Exacto, a partir de Ahora, el les va- lunes ya, pasado. ya lo están haciendo. Bien bajado ese Se les balón, va, bien se les bajado. va a caer el caso frente a un juez que de inmediato lo va a echar para atrás. Pues hasta No, ahora, va a hasta pasar ahora ese lo ha procedimiento. hecho mejor el gobierno de Claudia Sheinbaum. Sí. Esperemos, pero esto sí ya es No, algo hasta ahora, bien, hasta ahora. bien grandote. Y la otra cosa que creo que no hemos mencionado es que también creo que pusieron un cierto énfasis en que había 3 patitas de esta red. Una que es las de la Armada Mexicana, estos 2 personajes de muy alto nivel, luego funcionarios de aduana, funcionarios públicos, no marinos, etcétera, y luego empresarios. Sí. Es decir, así se hace este negocio cuando es de este tamaño, así de grande, con estas cantidades Sí, sí. de diésel que hay que distribuir y vender, ¿no? Así es. Y queremos ver esas 3 patitas en todo momento, creo yo. Pues yo creo que no podemos menospreciar esto. Hay que decirle felicidades, ¿no? al gobierno. Bien, otra vez so far so good, hay que decirlo, ¿no? Hasta ahora. Entonces, pues bueno, 2 buenas noticias. Estuvo raro el programa de hoy. 2 buenas noticias, Chucho, ¿no? Pero pues, Bueno, hay de que suspenso, reconocerlo. porque como bien dice Chucho, Continuará. Denle de un hilo. sí, digo, Continuará. Ahorita el productor pone continuará. claro, todo el mundo va a querer ver el segundo episodio. ¿no? Exacto, De exacto. estos. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Blanca. Gracias, Gracias, Leo. Javier. Gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.